En esta tarde vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas en la iglesia acerca del tema del dinero, la deuda y las finanzas. Al decir que vamos a iniciar una serie de enseñanzas sobre el dinero, la deuda y las finanzas, muchas personas podrían levantar la ceja con suspicacia. ¿Vamos acaso a empezar a cometer el mismo error de las iglesias de la prosperidad? ¿Acaso ya no tenemos suficiente con los falsos maestros que hablan sobre dinero todo el tiempo en los púlpitos? Si la Biblia es un libro netamente espiritual, ¿qué tiene que ver esto con las cosas materiales? Hay algo que dijo el pastor Ligon Duncan, con lo que estoy totalmente de acuerdo y cito: esta área, la del dinero, es probablemente en la que más cristianos se han conformado al espíritu de la época que cualquier otro asunto de nuestro tiempo y cultura. Y esto significa que necesitamos instrucción bíblica, sabiduría pastoral, buen consejo y discipulado deliberado sobre el tema en la iglesia. Fin de la cita. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, está llena de instrucciones referentes a la actitud del creyente hacia el dinero, las posesiones materiales y su uso. La primera página de la Biblia deja claro que Dios hizo todas las cosas materiales de este mundo y que dijo que todo era bueno en gran manera. Esto ataca la idea de que la materia es pecaminosa o intrínsecamente mala. El problema radica en nuestro uso y actitud hacia las cosas materiales, no en las cosas materiales en sí. Así que vamos a dar inicio a esta serie en donde nuestro objetivo principal, hermanos, es el de presentar sabiduría financiera basada en una exégesis bíblica fiel y anclada en una teología sólida que nos permita glorificar a Dios en todas las cosas, incluyendo nuestras finanzas. Ese es el objetivo principal de esta enseñanza: glorificar a Dios en todo, incluyendo el tema de las finanzas. Aquí puede surgir entonces una pregunta: ¿puede la Biblia enseñarnos realmente sobre este tema? Y es una pregunta que la respuesta puede parecer obvia. Pues sí, claro que sí. Pero analicemos un poco esa pregunta. ¿Puede la Biblia enseñarnos realmente sobre este tema? Miren, la Escritura se terminó de escribir hace miles de años. No había tarjetas de crédito, no había préstamos estudiantiles, no había compras online, no había empresas multinacionales, y la mayoría de las personas eran agricultores y no tenían la cantidad de alternativas vocacionales que podemos tener el día de hoy. Entonces, ¿cómo puede la Biblia enseñarnos sobre los desafíos contemporáneos en el tema de las finanzas? Bueno, notemos lo que la Escritura declara sobre sí misma. En 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, la Escritura dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta entonces que podemos hacernos es: ¿tener una buena mayordomía del dinero y de los bienes materiales para la gloria de Dios es una buena obra? La respuesta es un sí rotundo. Entonces debemos concluir que los principios que necesitamos para hacer eso necesariamente están contenidos en la Escritura. Si la Escritura es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, y tener una buena mayordomía de los bienes materiales para la gloria de Dios es una buena obra, la Escritura entonces debe ser suficiente para eso. Esa es la conclusión. Nuestro Señor Jesucristo enseñó constantemente sobre asuntos financieros. El pastor Randy Alcorn calcula que un 15% de todo lo que el Señor Jesús enseñó se relacionó con el tema de la riqueza de alguna forma. Eso quiere decir que realmente Dios tiene mucho para decir sobre este asunto. Pero nosotros, por
esa tendencia de espiritualidad malentendida, hemos desechado ese sabio consejo y hemos cosechado el fruto de eso. Porque en cuanto a la piedad de la oración, del matrimonio, de los hijos, de otras cosas, pues el Señor tiene mucho para decir. Pero en cuanto a la finanza, pues es mi sabiduría. Y la Biblia dice que lo débil de Dios es más sabio que lo de los hombres. Nuestra sabiduría nos ha llevado a tomar malas decisiones todo el tiempo. Necesitamos la sabiduría de Dios para conducirnos en este asunto. Hermanos, Dios en su sabiduría nos dejó, o no nos dejó más bien, ignorantes sobre estos desafíos en el uso del dinero y de nuestras finanzas. Dios nos dio una verdad suficiente con una gloriosa sabiduría atemporal de su palabra. A pesar de la tecnología, a pesar de las nuevas vocaciones, a pesar de las herramientas de intercambio de valor que cambian constantemente, la naturaleza humana y los principios económicos básicos siguen siendo los mismos a lo largo de la historia. Y nuestro Dios en su palabra nos ha dejado una rica instrucción sobre eso. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre. Así que, habiendo dicho esto y esperando que tengamos claro el por qué es necesario que hagamos una enseñanza como esta, en esta introducción lo que vamos a hacer es colocar unos fundamentos. Vamos a colocar unos fundamentos. ¿Qué son unos fundamentos? Bueno, sobre los fundamentos se empieza a construir. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar unos fundamentos que en el transcurso de toda la enseñanza iremos desarrollando de una manera detallada. ¿Sí? O sea, todo lo que vamos a decir de aquí en adelante parte de estos fundamentos. Así que es importante que entendamos esta base que vamos a colocar en el día de hoy. Entonces, van a ser varios y tenemos muchos textos. Así que enhorabuena los que trajeron para tomar nota, porque vamos a tener que pasar por algunos textos de una manera un poco más rápida para que nos rinda el tiempo, pero pueden tomar nota de los textos y estudiarlos con más detenimiento y con más calma. Así que vamos a colocar los fundamentos. Primer fundamento: la palabra de Dios afirma los derechos de propiedad privada. La palabra de Dios afirma los derechos de propiedad privada. Los 10 mandamientos, como expresión del carácter moral de Dios, como expresión eterna de ese carácter moral, prohíben no solo robar la propiedad de tu prójimo, sino incluso codiciar lo que no te pertenece. O sea, la ley moral, en Éxodo 20:15, tenemos un mandato, claro, un mandamiento que dice: no hurtarás. Pero va más allá, y es la misma ley moral. No solo dice no hurtarás, sino que en verso 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí podríamos incluir su riqueza, su dinero, sus bienes, etc. No codiciarás. La Escritura es contundente sobre el derecho que tienen los seres humanos de tener posesiones. La propiedad privada es algo absolutamente bíblico. De hecho, en el primer libro de Reyes, en capítulo 21, leemos el relato de cómo Acab, el rey de Israel, se apropió indebidamente de la viña de Nabot y fue castigado por ello. Él quería la viña, le dijo a Nabot: mira, yo te la compro o te doy otra. Y Nabot, en su derecho, dijo: esa es la herencia de mis padres, no te la doy, ni por todo el dinero. Entonces Acab se va triste y su esposa, Jezabel, le dice: ¿y acaso tú no eres el rey? Como si ser el rey le permitiera usurpar la propiedad privada. Pero lo que vemos es que ni siquiera un rey
tenía derecho sobre la propiedad ajena, ni siquiera un rey. Entonces, ¿qué implica esto, hermanos? Esto implica que debemos rechazar cualquier visión política, económica o social que esté a favor de la expropiación o confiscación de la propiedad privada o que tienda a ello. Porque tal vez nosotros no estemos en una dictadura totalitaria descarada, donde el gobierno dice, bueno, a partir de ahora vamos a abolir la propiedad privada, pero sí tenemos gobiernos con más tendencia a eso que otros. Entonces, cuando como cristianos veamos estos sistemas políticos o gobernantes que hablan de la justicia social en detrimento de la propiedad privada, como creyentes no podemos apoyar nada de eso. No, que es que vamos a expropiar las empresas, que es que vamos a quitarle a estos. No estamos hablando de los impuestos, estamos hablando de expropiar, confiscar la propiedad privada, que los medios de producción van a ser del Estado, etcétera. Todo el que tienda a eso, nosotros como creyentes debemos decir, no, no es el camino, no es el camino. Segundo fundamento, segundo pilar. Esto es muy importante, hermanos. Créanme que por alguna razón no es tan entendido hoy en medio del pueblo de Dios. Miren, este asunto, este pilar, no es entendido por el pueblo de Dios y trae malos frutos y trae consecuencias. El pilar es que el éxito vocacional y financiero se consigue mediante el trabajo arduo, pero también estratégico. El éxito vocacional y financiero se consigue mediante el trabajo arduo, pero también estratégico. Si lo pusiéramos como una ecuación, podríamos ponerlo de esta manera. Éxito financiero y vocacional es igual a trabajo duro más trabajo estratégico. Hermanos, Dios ha diseñado la economía del mundo de tal manera, ojo con lo que voy a decir, porque yo sé que cuando digamos esto, muchos dirán, pero yo conozco gente que se enriquece de otras formas. Pero ojo cómo lo vamos a decir. Dios ha diseñado la economía del mundo de tal manera que dentro de un orden natural ilícito, somos recompensados según el esfuerzo y capacidad que tengamos. Obviamente que fuera del orden natural ilícito, usted verá gente que se enriquece de 1000 maneras. Se enriquece a través de la ilegalidad, se enriquece a través de negocios turbios, del robo, de pasar por encima de otros, de las influencias, de la coima, de la corrupción, etc. Claro que hay gente que se enriquece así, pero eso no es éxito financiero bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Eso es éxito financiero según el mundo, ¿sí? Pero bíblicamente hablando, Dios ha diseñado la economía de tal manera que somos recompensados según el esfuerzo y la capacidad que tengamos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la manera de salir adelante es adquirir habilidades valiosas y trabajar duro en nuestra vocación. Dice en Proverbios capítulo 6, verso 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este texto nos habla acerca de aquellos que no trabajan duro. Recuerden que estamos hablando de un orden natural, ilícito de las cosas. Si no hay trabajo duro, vendrá la necesidad. Debe haber trabajo duro. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Esto no es evangelio de la prosperidad, hermano. Es lo que dice la palabra de Dios. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Debe haber trabajo duro, trabajo diligente.
Entonces, la ecuación no es solo trabajo duro, y este es el punto que debemos entender. Hay muchos hermanos en la iglesia que están pasando por dificultades económicas y no son perezosos. Y ellos dicen, pero ¿por qué nunca salgo adelante? ¿Pero por qué no puedo si yo trabajo duro? Pero es que la ecuación no es solo trabajar duro. Es trabajar duro más adquirir habilidades valiosas. Adquirir habilidades valiosas. Esto implica que no solo debemos trabajar fuerte, sino que debemos ser estratégicos en el desarrollo de habilidades y en la elección de nuestra vocación. Hay hermanos en la iglesia que no se pueden casar porque no generan el ingreso suficiente. Hay hermanos en la iglesia pasando trabajo y necesidad, a pesar de que trabajan duro 12, 13, 14 horas, pero que trabajan duro sin habilidades valiosas. Permítame explicarle este asunto un poco mejor. Nosotros no podemos ser ignorantes de las realidades básicas del mercado y de la economía. Alguien va y estudia anatomía de las patitas de las moscas y cuando sale, 5 años, 6 años estudiando, y cuando sale al mercado nadie quiere eso. Entonces dice, ¿pero por qué no consigo trabajo? Pasa con todo lo que tiene que ver con los sociólogos, los filósofos, toda esta gente. Salen y empiezan a culpar al gobierno, a las empresas, a todo el mundo, porque no tuvieron la sabiduría de ver qué está necesitando el mercado, qué habilidades se están vendiendo. Hermanos, ¿usted iría a vender aires acondicionados al Polo Norte? No, porque usted sabe que nadie le va a comprar. Pero hoy en día usted sabe que no ha adquirido habilidades vocacionales valiosas y aún así cree que solo trabajando duro usted va a salir adelante. Si usted lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo, usted no va a salir adelante. Usted necesita adquirir algo, un arte, una técnica, y no estoy hablando aquí solamente de carreras universitarias, eso debe quedar claro. No es solamente, no, es que tengo que ir a una universidad 5 o 6 años, no. Eso no es garantía de nada. Pero usted tiene que tener una habilidad valiosa para el mercado. Una habilidad que el mercado esté dispuesto a pagar. Y cuando encuentre esa habilidad, la desarrolle, la tenga, tiene que trabajar duro. Duro en eso. Pero si usted sigue todo el tiempo, ¿sí? Que la única capacidad que usted tiene es la de mover ese tablero de ahí y ponerlo acá. O sea, lo único que tiene es su fuerza, no tiene más nada para vender, no tiene habilidades, no tiene técnica, no tiene nada. Y el mercado dice, no, eso vale menos del salario mínimo. Ahí está. Usted nunca va a salir. Nunca. Usted necesita ser estratégico, no solo trabajar duro. En Proverbios 22, 29, nótese cómo lo dice, y permítame leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Un hombre diestro estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Hay personas que su hora de trabajo vale 3.500 pesos, 3.500 pesos. Y hay personas que su hora de trabajo vale 150.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que la segunda persona adquirió una habilidad que es valiosa. Nótese que ni siquiera estoy diciendo cuál. Simplemente estoy diciendo que usted debe procurar desarrollar habilidades valiosas para poder trabajar de manera estratégica y también trabajar duro. Esto es muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo. Nos quedamos con una parte de la ecuación. No hay que trabajar duro. Listo, hay que trabajar duro. Pero hasta ahí. Y eso está haciendo que tengamos varones que no son autosostenibles, autosuficientes para poder proveer lo que deben proveer. Tercer principio o tercer fundamento. Los esquemas de enriquecimiento rápido son insensatos. Los esquemas de enriquecimiento rápido son insensatos. En todas las épocas de la historia habrá personas tratando de eludir el camino de Dios para alcanzar el éxito financiero, yendo en pos de esquemas imprudentes, codiciosos, que tarde o temprano fracasarán, aumentando así los problemas financieros. ¿Usted recuerda el caso de MG?
El boom de las pirámides, ¿cuál era la idea? Enriquecerse de manera fácil y rápida sin tener que recorrer el camino que Dios ha establecido. Era enriquecerse fácil y rápido. Hermanos, en nuestro contexto son muy conocidos los esquemas piramidales que han dejado a miles en la ruina. Y eso se ha mutado, ¿no? Y ahora no son esquemas piramidales, ahora son aplicaciones, modelos de negocio fraudulentos, esquemas Ponzi, etcétera, etcétera. Siempre existirán. Eso va mutando, va cambiando, pero siempre existirán. Quiero aclarar que no estamos hablando aquí de las opciones de inversión lícitas y válidas que tendremos también como parte del estudio, pero estamos hablando aquí de todo eso que, no, mira, invierte tal y mañana tendrás un interés de X%. No existe en el mundo. Pero fácil, rápido, así, no existe. No hay manera. Y es por eso que nosotros los creyentes no compramos lotería. ¿Por qué? Porque eso es un método para obtener lo que se debe obtener de otra manera. Eso es querer enriquecerse sin el trabajo duro y sin el trabajo estratégico. ¿Se ve cómo está la implicación clara ahí? ¿Qué dice en Proverbios 13:11? Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué es comprar un billete de lotería? Es querer aumentar la riqueza sin mano laboriosa. Es hacer lo contrario de lo que dice el texto. Hermanos, todo modelo que prometa riqueza fácil y rápida debe ser desechado. Debe ser desechado. No, mira, esto es fácil aquí, acá, tal. Dice en Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Entonces, usted ve esas personas que la platica del chance diario, del billete de lotería, esa platica es sagrada. Y son las personas más pobres. Quieren dar el salto sin hacer el esfuerzo que Dios demanda. Ahora bien, hermanos, tenemos que, aquí quiero hacer rápidamente una nota aclaratoria. Usted está comprando en un supermercado y le dicen, venga, participe en la rifa. Eso son estrategias de marketing. Eso, o sea, no es que usted está buscando enriquecerse, ni que usted está ahí pendiente todo el tiempo. No, pues si por una compra me dieron una boleta de algo, pues no pasa nada. Eso es estrategias de marketing para que usted vaya y compre allá. Pero no es que tenga nada en el fondo. Simplemente es algo que no se asimila a quienes a través de las loterías y de las apuestas y de todas estas cosas. Hoy están muy de moda las apuestas deportivas. Hay personas que quieren vivir de eso. Todos esos sistemas hay que desecharlos, hermanos. Eso no es para personas que han sido salvadas y redimidas por la gracia. No hay otro camino, hermanos. Trabajo duro y estratégico. Ese es el camino de Dios. Cuarto pilar. Los salarios y los precios deben ser equitativos. Los salarios y los precios deben ser equitativos. Hermanos, tenemos que ser equilibrados al momento de hablar del salario de los trabajadores. Lamentablemente, nuestro sistema político nos ha llevado a pensar que todo esto de la preocupación del salario y de los derechos de los trabajadores son producto de los esquemas socialistas y comunistas. Eso es lo que uno tiende a pensar. Tendemos a ver todo lo que se relacione con derechos laborales como algo malo, cuando en realidad, hermanos, la palabra de Dios se opone a la injusta opresión de los débiles a manos de los que poseen el poder económico. O sea, que los derechos de los trabajadores son bíblicos. Son bíblicos. Miren cómo lo dice el Señor por boca del profeta Jeremías en Jeremías 22:13. Mira cómo lo dice de manera contundente. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Ay del que hace eso. Ay del que hace eso. Hermanos, Dios exige
que tratemos con justicia a los demás, y esto es importante, no podemos depender solo de las fuerzas impersonales del mercado, como lo enseñan, por ejemplo, algunos movimientos modernos, como los libertarios, entre otros. Hermanos, estos hombres, ¿no? Javier Milei, Juan Manuel Rayo, que son muy populares en internet, ellos abogan por la mano de obra como si fuera un bien impersonal, un bien económico. Y como es un bien económico, se rige por las leyes del mercado. Entonces, si el trabajo está barato, pues hay que pagarle lo que el mercado diga, así sea un salario de miseria. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si usted, el Señor le permite tener una empresa, un negocio, contratar gente, usted no puede regir su empresa solo conforme a las fuerzas impersonales del mercado. Hoy tenemos empresarios que pagan salarios de miseria, que no reconocen prestaciones laborales, mientras que ellos tienen carros último modelo, se van de vacaciones a sitios paradisíacos, pero como el mercado lo que paga es eso, entonces yo pago eso. Entonces yo me enriquezco a costa de la fuerza de trabajo del otro. Hermanos, también hay empresarios que no tienen para pagar, eso es cierto. Pero cada caso debe analizarse. Si el Señor le ha bendecido, si usted se está prosperando, si usted ve que su negocio está creciendo, pague lo que debe pagar y si puede, pague más. Mira, el Señor me ha dado sustento, abrigo y me ha dado incluso más. Yo voy a subirle un poco porque puedo. Obviamente, usted tiene que tener muy claro sus números para poder hacer esto. Pero el punto es, hermanos, que usted no puede vivir en deleites, pudiendo pagar un poco más para el bienestar del otro. Y esto no tiene nada que ver con socialismo, ni comunismo, ni nada de eso. Mira cómo lo dice Santiago en su carta. Santiago capítulo 5, verso 1, dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Por qué? Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y nótese qué es lo que estamos diciendo. Verso 5 dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. Hermanos, ¿cuál era el problema de estos ricos? Porque hay muchos empresarios que dicen: no, es que yo no puedo pagar. No es que no pueden pagar, es que son disolutos. Es que malgastan su riqueza y luego dicen: es que no puedo pagar. El creyente no puede ser así. Si el Señor bendice al creyente, el creyente debe analizar y debe decir: mira, yo lo puedo subir un poquito más de lo que paga el mercado. ¿Por qué? Porque el Señor me ha bendecido. Quinto principio: un estilo de vida extravagante y por encima de tus posibilidades te hará pobre. Un estilo de vida extravagante y por encima de tus posibilidades te hará pobre. La tendencia natural del hombre es a ser atraído a buscar posesiones y experiencias que están por encima de sus posibilidades económicas. Esa es la tendencia natural del corazón. Es a buscar cosas, bienes materiales, ropa, comida, experiencias, viajes, etcétera, que están por encima de las posibilidades económicas. Y aquí quiero, antes de seguir, hacer una nota de balance clara, una nota aclaratoria. Cualquier experiencia lícita en donde un creyente disfrute de la buena creación del Señor, si eso está en sus posibilidades, la Escritura dice que es lícito. Hay un creyente que está viviendo piadosamente y disfruta de lo que el Señor le ha bendecido, no hay ningún problema con eso. ¿Cuál es el problema? Hacerlo por encima de las posibilidades y de lo que el Señor nos ha provisto.
El apóstol Pablo dice claramente, mire, todas las cosas buenas que el Señor nos ha dado se pueden disfrutar si se hacen con acción de gracias. Porque también están aquellos hermanos que juzgan a otro porque el otro hermano hizo, porque el otro hermano compró, porque el otro hermano... Pues, están dentro de sus posibilidades, bien. ¿Se está endeudando para hacer eso? Mal. Está por encima de sus posibilidades. Hermanos, el disfrute de estos lujos puede ser placentero a corto plazo, pero a largo plazo llevará a grandes dificultades financieras. Y esa es la tendencia natural, hermano. La tendencia. Usted necesita un teléfono, usted va al almacén y está el teléfono que usted se puede pagar. Pero usted ve otro más caro, entonces se endeuda para tener ese otro. Bueno, si yo puedo pagar este con lo que el Señor me ha bendecido, pero no, usted quiere el otro. ¿Era necesario? No, no era necesario. Pero es la tendencia. Ahora, usted se puede pagar el iPhone último, pues, gloria al Señor si el Señor lo ha bendecido. Igual, ya él podría considerar otras cosas, pero el punto es, hermano, que usted no puede vivir deleitándose en un montón de cosas que usted no puede pagar. Eso es pecaminoso. Y eso le traerá ruina. Dice en Proverbios 21:17, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Queremos vivir por encima de nuestras posibilidades, vamos a tener problemas y dificultades financieras. Sexto, endeudarse o ser fiador en la deuda de otros es insensato y puede resultar en ruina económica. Endeudarse o ser fiador en la deuda de otros es insensato y puede resultar en ruina económica. Hermanos, ¿por qué la deuda es tan tentadora? La deuda es tentadora porque permite disfrutar temporalmente de un nivel de vida superior a los ingresos. O sea, permite que por un momento usted pueda disfrutar de algo que sus ingresos no le pueden pagar. La deuda mala vida es un mal de las personas, de las empresas y aún de los gobiernos, quienes la prefieren, ya que los impuestos no son tan populares. El gobierno quiere hacer algo, tiene dos maneras de financiarlo, o con impuestos o con deuda. De hecho, hay una peor que esa, que es la emisión monetaria, que destruye el dinero que usted tiene en el bolsillo. Y los gobiernos hacen eso. Pero la deuda es la enfermedad de la economía moderna. Hace poco, de una manera, creo yo que incluso jocosa, hacíamos un comentario, pero que si lo analizamos de fondo, debería ser un comentario triste. El comentario era: hermanos, aquel que esté libre de deudas, que tire la primera piedra. Eso debería ser en realidad motivo de tristeza. ¿Por qué? Porque sabemos que no toda esa deuda es bien habida, ni es para fines lícitos. Y no se preocupen que vamos a tener un largo, pues hay una porción extensa sobre el tema de la deuda más adelante para entender todo este asunto. Endeudarse aumenta enormemente el riesgo de desastre financiero para las familias y trae muchas veces mal testimonio ante los gentiles. Tarde o temprano hay que pagar las facturas. Tarde o temprano. Dice en Proverbios 17:18, el hombre falto de entendimiento presta fianzas. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Una persona por salir de fiador ha perdido lo que no tiene, ha destruido relaciones familiares, de amistad. Esto es algo que no es para nada sabio. Aquí quiero hacer una aclaración, pero como les digo, tendremos su momento para hablar profundamente sobre el asunto de la deuda. Pero aquí tenemos que tener algo claro, hermanos. En primer lugar, la deuda no siempre es pecaminosa, lo vamos a ver, pero yo creo que en un 90% y pasado es pecaminosa las razones por las cuales solemos endeudarnos.
Ahora bien, hay mandatos claros en la Escritura. Por ejemplo, no robarás. Y hay principios de sabiduría. Cuando usted peca contra la palabra del Señor, contra un mandato, contra una prohibición, usted puede ser disciplinado. Pero si hay un principio de sabiduría, puede que un hermano le aconseje que no haga algo, pero no lo va a disciplinar por eso. Igual usted puede terminar haciéndolo y luego cosechando el fruto de su decisión. Entonces, eso para traer una claridad en este asunto. Séptimo, ahorrar para el futuro es sabio. Ahorrar para el futuro es sabio. Quienes son sabios saben que las épocas de prosperidad suelen ir seguidas de bajones financieros. Por eso es menester ejercer dominio propio en los gastos, de modo que se puedan superar los momentos de escasez y también para tener para los imprevistos. De hecho, en el proverbio que leíamos en capítulo 6, sobre esta ilustración de la hormiga, dice en verso 8, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Una buena ilustración de lo que sería el ahorro. Octavo, debemos honrar a Dios con la riqueza. Debemos honrar a Dios con la riqueza. Hermanos, aquí hay un principio que nosotros lo sabemos en la teoría, pero no lo abrazamos en el corazón. Lo sabemos en la teoría, pero muchas veces no lo abrazamos en el corazón. Hasta el último peso que usted tiene en su bolsillo no le pertenece. No somos dueños, somos administradores. No somos dueños. Piense en eso cada vez que vaya a comprar, a pagar, a hacer algo. Piense de corazón. No somos dueños. El Señor nos ha dado una riqueza para administrar conforme a su voluntad y nos permite tomar una porción para vivir de ella. Pero la riqueza es del Señor. Usted técnicamente no da a Dios. Usted devuelve de lo que ha sido bendecido, porque el Señor en su sabiduría ha querido que funcione de esa manera. Hermanos, debemos dar a la obra y para su reino de conformidad a como Él nos haya bendecido. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si todo es del Señor, hermano, ¿con qué derecho nosotros venimos a darle las obras? Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No es con las obras, es con las primicias. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos comemos las primicias y le traemos las obras. Aquí siempre va a estar sobre la mesa la discusión del diezmo. Y aunque no es el tema y no vamos a profundizar ahí, lo que sí vamos a decir, hermanos, es que el 10% de lo que el Señor a usted le bendiga es un buen piso, es un buen piso. Las discusiones sobre este asunto, si usted se da cuenta, nunca son para dar más, sino para dar menos. No, el diezmo no, vamos a refutarlo bíblicamente para poder dar menos. Pero lo mejor debe ser para el Señor, lo primero debe ser para el Señor. El Señor le bendijo con una provisión de esto para el Señor y ya después vemos. Pero el Señor primero. Lo del Señor primero. Pero cuando usted viene aquí a la iglesia a traer las obras al Señor, eso no es adoración. Eso no es adoración. Usted lo que está es revelando lo que hay en su corazón y dónde está verdaderamente su amor. Ahora, honrar a Dios con la riqueza no es solamente traer dinero a la iglesia. También debemos preocuparnos, y ojo con esta expresión, y sé que va a ser una expresión que puede parecer chocante. Debemos preocuparnos por los pobres que lo merecen. Por los pobres que lo merecen. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme a todos los textos que hemos visto, es posible que la pobreza como hombre armado haya llegado por causa de quebrantar estos principios que hemos estado viendo. Y si eso ha sido así,
Si alguien es pobre porque es perezoso, usted no debe ayudar. O sea, sí debe ayudarlo, pero no dando, ¿sí? Ese es el punto. Y eso es muy claro. El apóstol Pablo a los tesalonicenses les dijo, mire, hay que enseñarles que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ese es el punto. Debemos preocuparnos por los pobres que lo merecen. Miren, hermanos, y esto no se trata de que la persona tenga un trabajo formal. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo de que se ayudara a las viudas. Y las viudas ya no trabajaban formalmente, hablando. ¿Pero qué hacían? Servían a los santos. Servían. Lavaban los pies de los santos, estaban pendientes ahí en la iglesia. Usted se ha puesto en la lista. ¿Para qué? Para ayuda económica. Debemos preocuparnos por los pobres que lo merecen. Primeramente, en nuestras familias, terrenales y espirituales. Terrenales y espirituales. ¿Sí? No, que es que nada más hay que ayudar en la iglesia, y hay gente que nada más da dinero en la iglesia y ayuda a la gente de la iglesia. Y que dice Pablo, mire, si alguno no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. ¿Sí? ¿Tiene familiares que pueden ser ayudados? Háganlo. Y en la familia de la fe, y al hacer eso, estamos honrando a Dios con nuestra riqueza. Estamos honrando a Dios con nuestra riqueza. Noveno, los impuestos son una realidad en la vida. Los impuestos son una realidad en la vida. Bíblicamente no es tan equivocado el dicho secular de que en la vida hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Ese es un dicho secular. Bueno, no está tan equivocado. Los impuestos son una realidad. Los pagamos cuando compramos, cuando hacemos trámites, cuando tenemos casa, cuando tenemos carro. Haga lo que usted haga, impuestos. Hay veces que usted va a hacer un trámite, no, un certificado, no, pero hay que pagar la estampilla. Usted paga impuestos en todos lados. Tiene una casa, paga impuestos. Tiene un carro, paga impuestos. Compra mercado, paga impuestos. Los impuestos siempre estarán ahí y no se irán. Ahora, esto es importante. Independiente de que los sintamos injustos o de que tengamos la certeza de que los gobernantes los usan mal o se los roban, los cristianos pagamos impuestos por amor al Señor. Independientemente. No, que la plática de mis impuestos se está yendo allá en el Ministerio de la Igualdad y que es que la plática de los impuestos se está yendo en no sé qué. Mire, usted paga impuestos no porque los van a usar bien. Usted paga impuestos por amor al Señor. En Mateo 22:20, el Señor Jesucristo, a quienes le preguntaron por los impuestos, les dijo, ¿de quién es esta imagen? Mostrándole una moneda, ¿sí? Le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. También tenemos textos en Romanos, en Primera de Pedro, donde se nos dice, al que tributo, tributo. Entonces, todos esos discursos que hoy son muy populares, no, que los impuestos son un robo, que no sé, puede que sí. Pero el creyente paga impuestos por amor a Dios. Y ese es el fin de la discusión sobre el tema de los impuestos. ¿Tiene que pagar impuestos? Tiene que pagar. Tiene que pagar. Décimo, la sabiduría piensa a largo plazo. Bueno, si este es, creo yo que lo que resume casi todo lo que hemos visto. La sabiduría piensa a largo plazo. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación y nosotros nos hemos dejado permear por esa manera de pensar, de que queremos la gratificación inmediata. O sea, nosotros, hermanos, no sabemos pensar a largo plazo o a mediano plazo. Porque hemos malentendido, bueno, ciertamente es porque queremos la gratificación inmediata, pero algunos malentienden cuando se dice, no, es que no podemos pensar a futuro. No, la Biblia no dice eso. El texto de Santiago, no, que mañana iremos, traficaremos, que no podemos pensar, no podemos planificar. No, eso no es lo que dice la Biblia. El problema estaba en el pensamiento, ¿no? Que sacar a Dios de la ecuación y no tener a Dios presente para todas las cosas. Pero no se trata de planificar. Nosotros no podemos planificar un viaje, sino que tenemos que recurrir a la deuda y hacerlo ya. No podemos planificar un electrodoméstico, porque tenemos que hacerlo ya. Es la gratificación inmediata siempre. Miren, este principio
de que debemos posponer la gratificación inmediata, aplica en muchas áreas, no solo en las finanzas. No solo en las finanzas. Nosotros queremos la gratificación de forma inmediata y no estamos dispuestos a hacer las cosas a mediano y a largo plazo. Bueno, ¿por qué una persona solo va al gimnasio un día o unos días? ¿O solo come bien un día o unos días? Porque él quiere ver los resultados ya. No los quiere ver a mediano plazo, a largo plazo. Porque una persona prefiere hacerse una lipo, ¿sí?, que hacer una dieta. Porque quiere la gratificación ya. No debe ser nuestro pensamiento. No debe ser nuestro pensamiento. Debemos vivir con moderación. Ahorrar, te dice. A veces da risa, ¿no? Usted saca ese billete, lo pone ahí y usted dice, pero esto no alcanza para nada. ¿Cierto? Esto no alcanza para nada, no, vamos a cogerlo. ¿No? Claro, usted quiere ver el montón de dinero enseguida, pero de poco a poco llega un momento en donde sí se ve representativo. Pero nosotros no tenemos la paciencia para esperar eso. Hermanos, debemos vivir con moderación y poner el reino de Dios en primer lugar antes que preocuparnos por acumular posesiones en esta vida. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si ves, no podemos tener posesiones materiales. Claro que no. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos hablando de prioridades. Estamos hablando de para qué vivimos, de por qué vivimos, de cuál es nuestra preocupación del día a día. Hermanos, sobre estos principios o fundamentos, vamos a empezar a construir y a profundizar en muchas de estas cosas más adelante. Que Dios nos ayude en esta nueva serie que no tiene otro propósito, sino glorificarle mejor en nuestras vidas. Porque toda nuestra vida es para Él, o debe ser para Él, y es de Él.